Sumergirnos al año 2017. Me encontraba en uno de los momentos más críticos de mi vida. En una primera instancia había optado por ingresar o intentar estudiar ingeniería civil, pero me quedé parado en la puerta. En un segundo intento quise estudiar derecho, pero me quedé sentado en la banca. A un costado mío comenzó a susurrar la voz del fracaso, la decepción y la desesperación. Pero en lo muy profundo de mí, comencé a escuchar aquella voz que me decía que aún quedaba un intento más. Me encontraba en el mar de las inseguridades y no sabía qué hacer. Es el lugar donde muchos jóvenes se encuentran cuando terminan la famosa etapa del colegio y van a ingresar a esta nueva etapa llamada universidad. Por un lado, escuchaba la voz de mis padres sobre aquello o aquella carrera que ellos querían que yo estudiase. Y por otro lado, la voz de mis amigos que me decían que yo tenía vocación para esta área. Pero la gran pregunta era, ¿y Alex, tú qué quieres? La respuesta, no lo sabía. Me encontraba prácticamente hundido en la desesperación, con los ojos enceguecidos y preguntándome, ¿y ahora qué? Por un momento quería cerrar los ojos y apretar el botón de reinicio del CPU de mi vida. Tenía un cúmulo de emociones, pero tenía que tomar la decisión. Así que me inscribí a la universidad, a la carrera de comunicación social. Sí, sé que muchos me van a decir, pero no tiene nada que ver esto con este otro. Sí, evidentemente sí. Y alguno de ustedes diría hoy, evidentemente no sabías lo que querías. Y yo te respondería, sí, no sabía lo que quería. Llegó aquel día. Estaba parado frente a aquella gran puerta llamada universidad. Una vez más, el temor me invadía. Comenzaba a susurrar a mi oído hablándome del fracaso. Pero tomé aire y me dispuse a ingresar. El primer reto era encontrar el aula donde me formaría académicamente. Y cuando llegué a la puerta de mi aula, abrí la puerta y lo primero que observé fueron rostros de felicidad y entusiasmo por esta nueva etapa. Pero por otro lado me encontraba con otros rostros de angustia, preocupación, como el mío. Sin darme cuenta, comenzaba una nueva aventura. Les soy sinceros, no era la carrera que quería, pero fue la carrera que me apasionó, que me enamoró. Aún recuerdo que cada clase era una experiencia única. Cada vez que adquiría los conocimientos comunicacionales y lo mismos que generan en las personas era sorprendente. Yo decía, wow. Llegó en una ocasión, en una materia, que no saqué la nota deseada o planteada. Y una vez más, susurró a mi oído el fracaso que me decía, vas a fracasar una vez más. Pero por el otro lado estaba aquella voz que me decía, aún puedes lograrlo. Se me paró al costado mío un amigo de la universidad para decirme, hey, aún tienes muchos intentos más. Había un reto para mí, pues tenía que estudiar y por otro lado trabajar. Recuerdo que trabajaba hasta altas horas de la tarde y noche y por las madrugadas realizaba mis tareas y por las mañanas me dedicaba a estudiar. Sí, en las mañanas era estudiante universitario, pero por las tardes era el mesero de un restaurante. En las mañanas me sentaba en un banco de la universidad para adquirir los conocimientos comunicacionales. Y en las tardes me ponía de pie para atender a cada cliente y poner en práctica todo lo que había aprendido en la universidad. En una ocasión me llevaron a trabajar en un evento de puros jóvenes donde mi única labor era manejar las luces. Y aún recuerdo que en esa semana había aprendido acerca de la psicología del color y los colores y cómo los colores generan ciertas respuestas en cada uno de nosotros. Entonces, era el lugar ideal para poner en práctica lo aprendido. Configuré el color rojo y amarillo. Sucedió que muchos de los que estaban en el auditorio comenzaron a incomodarse, a tener hambre. Terminado el evento, todos decían, vamos a comer. Después de este evento, tomé el controlador de luces en mis manos y dije, tengo el poder. Cada vez que transcurría las clases me apasionaba más, pero ahora se presentó una nueva barrera. Entonces se escuchó la famosa noticia,
Mientras pasábamos la carrera de técnicas televisivas, se escuchó la noticia de que el famoso COVID-19 paralizaría el país y el mundo entero. De estar tan apasionado por mi carrera, terminé lejos de ella. De estar sentado en una aula, terminé estando encerrado en mi habitación. El virus se había propagado, las clases se habían suspendido, había dejado de trabajar. Pero la universidad tomó la decisión de ingresar a la virtualidad, el nuevo reto. Evidentemente, ya no estaría en una aula. Ahora mi aula sería una pantalla de un celular. Pero ¿saben? Estuve dispuesto a lanzar mi barca una vez más al mar y saber que aún se podía lograr, que los objetivos tenían que estar bien planteados para poder llegar al punto de meta. Y entonces, cuando comenzábamos a adentrarnos a esta aventura, sucedió algo. Comencé a presentar algunos dolores, algunas molestias en mi salud. Y a medida que transcurrían los días, el dolor se intensificaba. Entonces les comenté a mis papás y mis papás tomaron la decisión de llevarme al médico. Pero hay que poner ciertas cosas en el punto. Nadie podía salir de casa. Salir de casa era un riesgo porque Don COVID estaba caminando por las calles. Y no solamente eso, había una restricción en todo el país. Mi papá tomó la decisión de correr el riesgo. Llegamos hasta aquel hospital. Sacamos la cita con el doctor. El doctor, al revisarme, me dijo que necesitaba hacerme unos estudios de emergencia. Fuimos y nos hicimos estos estudios y cuando regresamos con los resultados, me paré frente a aquella puerta. Una vez más una puerta, pero una muy diferente. Una que una vez que yo la cruzara, cambiaría mi vida. Ingresé por aquella puerta, me senté, entregué los resultados y entonces el doctor me dijo: wow, tenemos que operarte y tenemos que hacerlo lo más pronto posible. Siempre le he tenido miedo a las agujas y mucho más a una operación. Me sometí a aquella cirugía y después de un par de días de recuperación, el doctor me indicó que me habían sacado un tumor y que este tumor era cancerígeno. Sí, recibí la noticia de que tenía cáncer. En ese momento sentí que me iba. Era como si hubiera recibido un balde de agua fría sobre mí. Sentía que aquella carrera que tanto me había enamorado quedaría pausada. Todos mis sueños, todas mis metas, todos mis objetivos quedarían guardados en una maleta. Ahora, Alex se encontraba batallando con esta enfermedad. Es sorprendente. Dentro de todas las personas que padecen cáncer, muy pocas logran vencerlo. En algún momento de mi vida pensé que me iba y que ya todo había acabado. Fui sometido a 21 quimioterapias y 4 cirugías. La última duró aproximadamente 8 horas y media. ¿Y saben? Casi me voy. En ese momento sentí que el mundo se me venía abajo y que ya no podía más. Pero escuchaba aquella voz que me decía que aún queda esperanza y que aún hay más oportunidades. Aquella voz que me decía: nunca te rindas en medio de los obstáculos. Se había levantado frente a mí una muralla tan grande que ahora no la podía saltar. Y entonces me preguntaba: ¿qué haré? Recuerdo que la mañana del 4 de noviembre tomé la decisión de retomar mis clases. Me encontraba postrado en una cama con 36 puntos en el estómago y tomé la decisión porque me dije: si me voy a morir, no quiero morirme echado en una cama. Quiero morir sabiendo que peleé hasta el último momento para alcanzar mi sueño y que no me rendí. Y entonces comenzó aquel día la primera clase. El dato curioso es que mientras transcurría o pasaba la clase, comenzó a llamarme mi papá. En ese momento dije: no tengo tiempo para contestar una llamada porque estoy en clases. ¡Pic! Lo colgué. Una vez más volví a insistir. ¡Pic! Lo volví a colgar. Y la tercera vez ya no me llamó a mí,
Le llamó a mi hermana y entonces pude visualizar a mi hermana correr con su teléfono para decirme que me llamaba mi papá y que necesitaba hablar conmigo. Tomé la llamada y en ese momento escuché su voz que tenía una mezcla entre la felicidad, pero se podía sentir aquellos sentimientos de lágrimas que me imaginaba yo que corrían por sus mejillas. Y me decía, Alex, ya no está. Y yo me preguntaba, ¿quién no está? Se fue. Y me volví a preguntar, ¿quién se fue? Alex, el cáncer ha desaparecido. En ese momento, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. En mi mente, escuchaba una vez más una voz que me decía, tengo una nueva oportunidad. La maleta no se quedaría con todos los sueños guardados. La maleta se quedaría vacía porque buscaría alcanzar mis sueños. La voz que me decía que no me rinda continuaba susurrándome y ahora me decía, puedes hacerlo, puedes hacerlo. Recuerdo que cuando defendí mi proyecto de grado y mientras el jurado me daba los resultados, una vez más las lágrimas volvían a rodar por mis mejillas al recordarme de que no fue fácil, pero lo había logrado. Y alrededor mío había muchas personas que me habían sostenido. Que la muralla que estaba frente a mí no tenía que saltarla, sino simplemente esperar que se derrumbara. Y el día que estábamos en el acto de graduación, parado, dando el discurso final delante de todos los estudiantes, podía observar en su rostro de cada uno de ellos las lágrimas que caían al señalar las palabras de que no había sido fácil, pero que habíamos llegado a ese lugar. Que las adversidades y las dificultades se habían presentado, pero habíamos llegado al punto de meta donde teníamos o donde se habían marcado nuestros objetivos. Aquel día comprendí que los sueños se alcanzan, que los problemas son necesarios. Una vida sin problemas no es vida. ¿Y tú? Que quizás en este momento sientes que te encuentras en este mar de inseguridades. Quizás tus objetivos no están bien planteados o tus convicciones no están bien definidas. Sientes que el mundo se te viene abajo. Quiero decirte que hay una esperanza, que es el tiempo de poder luchar por tus sueños, que no dejes todo en una maleta, que la maleta permanezca ahí, pero que tus sueños sean alcanzados y puedas llegar a ese punto que te has marcado. Nunca te rindas en medio de las dificultades, nunca te rindas en medio de las adversidades, nunca te rindas en medio de las dificultades. Sé una persona que marca la diferencia en el lugar donde estás. No porque te sientes superior a los demás, sino porque en medio de los demás siempre te presentas humilde. Todo lo que tú vayas a hacer, hazlo con amor, sabiendo que el amor todo lo puede. Sé una persona apasionada por lo que haces y no te detengas. Cuando escuches la voz del fracaso susurrar a tu oído y decirte que botes la toalla, dile que no. Escucha la voz en lo profundo de ti que te dice que lo puedes hacer. Mientras el capitán esté en la barca y vengan las tormentas y golpeen y pareciera que la barca se va a volcar o se va a quedar en la mar, escúchame bien, el capitán la llevará a puerto seguro. Y cuando te des cuenta, habrás alcanzado los objetivos planteados. Todo esfuerzo tiene su recompensa. ¿Cuál es el esfuerzo que tienes que poner el día de hoy en la mesa? Y recuerda que mañana habrá una recompensa. Y una vez más, nunca te rindas. Gracias.